Vamos a aplicar ahora la ley de Biot-Savart para calcular el campo de inducción magnética creado por un segmento de conductor en el que se ha establecido una corriente I. Vamos a calcular, utilizando la ley de Biot-Savart, el campo de inducción magnética creado por el segmento de conductor rectilíneo en el que se ha establecido una corriente I, estando P a la distancia H del conductor. La ley de Biot-Savart nos dice diferencial B igual a mu sub 0 sobre 4pi y diferencial L vectorialmente multiplicado por el versor R dividido el cuadrado de la distancia entre P y el elemento de longitud. Vamos a ubicar una terna de ejes con origen en el pie de la vertical al conductor que pasa por P, el eje X de izquierda a derecha, el eje Y hacia abajo, y siendo X y Z una terna derecha, el eje Z, dado que de X a Y giramos en sentido horario por el ángulo menor a 180 grados, el eje Z será perpendicular al pizarrón entrante. Tomamos un diferencial L que coincidirá con diferencial X, ya que hemos asumido la corriente en el sentido de las X positivas. R será este segmento y X la distancia entre el elemento diferencial L y el origen de coordenadas. Los límites de integración serán, vamos a utilizar otro color más, alfa 1 igual y alfa 2. Fíjense cómo están definidos los ángulos. Alfa 1 y alfa 2 están definidos de manera consistente y por lo tanto este es alfa. De manera consistente quiere decir que es el mismo ángulo. Fíjense que el análisis geométrico, la geometría, es idéntica a la que utilizamos para calcular el campo eléctrico creado en P por un segmento de carga en ese caso, no un segmento de conductor con una corriente I, sino un segmento de carga con una carga estática lambda por unidad de longitud. Pero la geometría, la relación entre las variables va a ser la misma, porque es el mismo segmento R, el mismo ángulo alfa, el mismo diferencial X, como vamos a ver enseguida. Digo esto porque vamos a hacer un poquito más rápida el manejo algebraico de la ecuación. Bien. Diferencial L será diferencial X en Y y entonces diferencial B, fíjense algo, si vamos de I diferencial L, o sea de I diferencial X, hacia el versor R, que no dibujé y estará aquí, por el ángulo menor de 180 grados, que es alfa,
giramos en sentido horario, por lo tanto, diferencial B creado por este elemento de longitud será perpendicular, diferencial B será perpendicular al pizarrón y entrante, o sea, será un diferencial B sub z, y esto valdrá para cualquier diferencial L entre los extremos del segmento. De manera que esta integral vectorial, en este caso particular, para esta geometría, se convierte en una única integral escalar con esta expresión. Mu sub 0 sobre 4pi y acá tenemos diferencial x en i, vectorial, producto vectorial por el versor r, es diferencial x seno de alfa dividido r cuadrado. B será mu sub 0 i sobre 4pi integral de diferencia de sub z, ¿no? Diferencial x seno de alfa sobre r cuadrado. Deberíamos obtener un valor de b, evaluando esta integral, positivo, porque el sentido de b coincide con el sentido de el eje z positivo. Tenemos que expresar a estas tres variables, x, alfa y r cuadrado, en función de una sola, y como hicimos cuando calculamos el campo eléctrico creado por un segmento de carga, vamos a usar alfa como variable. Esta es la parte en la que voy a ir un poco más rápido. Tangente de 180 menos alfa, este ángulo, es igual a h sobre x, o sea, x igual a menos h sobre tangente de alfa, porque la tangente de 180 menos alfa es menos la tangente de alfa. Diferencial x es igual a diferencial alfa sobre seno cuadrado de alfa. Al diferenciar la derivada negativa de 1 sobre tangente de alfa, compensa el signo negativo y queda esta expresión. Según resulta de escribir tangente de alfa igual seno sobre coseno, pasar el coseno arriba, y acá me estoy olvidando, siempre escribir de memoria es un problema, me estoy olvidando de h. Bien. Les estaba diciendo cómo se obtiene la derivada de 1 sobre tangente, si no lo sacamos de tabla. Esto es diferencial x. Por otro lado, r es igual a h sobre seno de 180 menos alfa. La relación entre h y r es el seno de 180 menos alfa, que es igual al seno de alfa. Entonces r cuadrado es igual a h cuadrado sobre seno cuadrado de alfa. Por lo tanto, b z será mu sub 0 i sobre 4pi integral de diferencial x, acá lo tenemos, h diferencial alfa sobre seno cuadrado de alfa. Esto es diferencial x por seno de alfa, el ángulo que forman, y diferencial x con el versor r, y dividido r cuadrado, que es h cuadrado, seno cuadrado de alfa.
seno cuadrado y seno cuadrado se van, el cuadrado se va con este h y queda b sub z igual mu sub 0 i sobre 4 pi h, queda un solo h que sale aquí, integral de seno de alfa diferencial alfa. B sub z entonces es igual a mu sub 0 i sobre 4 pi h coseno de alfa 1 menos coseno de alfa 2, como la integral del seno es menos coseno, esto es entre alfa 1 y alfa 2, esos dos ángulos, como la integral del seno es menos coseno, acá quedan invertidos los límites. Y acá vemos dos cosas. Si el segmento de conductor rectilíneo es infinito, coseno de alfa 1 vale 0 y alfa 1 vale 0, el coseno de alfa 1 vale 1 y alfa 2 vale pi, el coseno de pi vale menos 1, es 1 menos menos 1, 2, queda b sub z igual mu sub 0 i sobre 2 pi h. Resultado que vamos a usar mucho en lo que queda del año. Y es el campo b sub z para el caso en el que el segmento es infinito. Y otra cuestión, vemos que b sub z da positivo, porque alfa 1 es menor que 90 y alfa 2 es menor que 90, entonces el coseno este es positivo y el coseno de alfa 2 es negativo, por lo tanto se suma y esto da siempre positivo, como habíamos obtenido previamente. En el bloque que sigue vamos a calcular el valor del campo magnético, campo de inducción magnético creado por una espira sobre su eje, y a partir de allí y de este resultado vamos a obtener conclusiones de carácter general sobre la forma del campo de inducción magnética.